quiero que Dios se me muestre si es real. Si Dios existe, quiero ver algo sobrenatural. ¿Cuántos lo han pensado, iglesia? Yo sé que muchos hemos tenido ese pensamiento, esa petición o exigencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero decirte algo. ¿Por qué Dios tendría que contestar una petición así? ¿Te lo has puesto a pensar? Si tú existes, Dios, ¿por qué no te me apareces? ¿Por qué no veo una luz cegadora? ¿O por qué no sucede esto, otro o esto que te pido? Entonces yo voy a tener fe en ti y voy a creer, y puedes decir, y voy a ir todos los domingos a la iglesia y voy a leer todos los días la Biblia. Pero ciertamente Dios no está obligado a responder esa petición. ¿Cuántos dicen amén? Es como si nosotros fuéramos caminando en la calle y se nos acerca una persona y nos dice: oye, yo conozco a tu hijo, a tu hija, y me ha dicho que eres un buen papá, una buena mamá, y me ha dicho que eres la mejor mamá que puedo tener y que eres una buena persona. Si es así, dame 100 pesos. Si eres buena persona, entonces dame 100 pesos para que yo pueda creer que lo eres. ¿Se los darías? ¿Estarías obligado a dárselos para que él crea que eres buena persona, buena mamá, buen papá? Obviamente no. ¿Cuántos dicen amén? No es por la cantidad de dinero, no es porque no lo puedas hacer, sino que simplemente no tienes que demostrarle a ese desconocido que se te acercó que tú eres una buena persona, que tú eres un buen papá o una buena mamá. No tienes que darle los 100 pesos para que él crea que verdaderamente lo eres. Y lo mismo sucede con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo sucede con Él. ¿Por qué? Tú podrías decir, bueno, es que Él es Dios. Él es Dios y Él es algo sobrenatural, algo grande, algo bondadoso, algo bueno. ¿Por qué no simplemente se me aparece para que yo crea? Pero precisamente porque es Dios, no lo tiene que hacer. Si aún nosotros, siendo comunes y normales, no tenemos que hacer cosas para demostrar a las personas, a este Señor no le tenemos que dar 100 pesos para demostrar que somos buenos, menos Dios se nos tiene que aparecer para que creamos que Él existe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dile a tu hermano, sin embargo, voltea del otro lado y dile, sin embargo, Él lo hace. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él se deja conocer y Él se nos muestra. ¿Cuántos dicen amén? Y en alguna ocasión Dios estaba con sus discípulos, les estaba hablando del Padre, y uno de sus discípulos, llamado Felipe, le dice: pues si el Padre está en ti, simplemente muéstranoslo y nosotros vamos a creer. Y este pasaje está, acompáñame, en Juan 14:8. Juan 14:8 al 10. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, súbanla. Amén. A ver, de nuevo arriba. Muy bien, los más modernos traen el celular. Ahí la palabra de Dios. Amén. Juan 14:8-10 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El 10 nos dice: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Felipe aquí le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Felipe quizá quería una visión de Dios, algo sobrenatural, algo que pudiera sentir en sus 5 sentidos, pudiera ver con su vista, con sus ojos naturales, para creer en el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Lo que nos muestra aquí. Sin embargo, Jesús le dice: Felipe, yo he estado aquí contigo, y si tú me ves a mí, has visto al Padre. Si tú me obedeces a mí,
obedeces al Padre. Y le dice, y si tú me has escuchado hablar, ciertamente has escuchado ¿a quién? Al Padre. Lo que nos dice Jesús es que para que nosotros podamos conocer a Dios, basta con conocer sus palabras. Dile a tu hermano, basta con conocer sus palabras. Y ciertamente, ¿por qué hace esta petición Felipe? Bueno, porque ciertamente Felipe sí se creía alguien especial para que Jesús pudiera responder esta petición. ¿Por qué? Porque los comentaristas de la Biblia dicen que en este sentido, en esta oración donde Felipe le dice, muéstranos al Padre, probablemente los lectores de Juan sabían y estaban informados que Jehová se le había aparecido a Moisés en el monte Sinaí. Una relación de cercanía. Es por eso que el pueblo de Israel ciertamente era elegido o es elegido por Dios, a diferencia de las demás naciones. Y Dios se le había aparecido a otras naciones, pero no como lo había hecho con Israel, que fue cara a cara con Moisés. Por eso les dio los mandamientos, las tablas de la ley, porque se le acercó Jehová a Moisés, al pueblo de Israel, al pueblo elegido por Dios. Y por eso es que Felipe le dice, muéstranos al Padre. A lo mejor dijo Felipe en una de esas, y sí nos muestra al Padre como se le reveló, como se le mostró a Moisés. Dile a tu hermano, tú también eres especial. Dile, no estás tan equivocado al decirle al Señor, muéstrate a mí. ¿Cuántos dicen amén? Pero iglesia, como vemos en este versículo, es con las palabras de Dios. Y te vuelvo a recalcar esto. Jesús le dice a Felipe y a sus discípulos, les dice, si ustedes me conocen, conocen al Padre. Si ustedes me obedecen, obedecen al Padre. Y si ustedes me han escuchado hablar, han escuchado también ¿a quién? Al Padre. Dile a tu hermano, la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy pareciera que muchas personas quieren conocer esto. Quieren conocer a Dios de una manera sobrenatural. Quieren conocer a Dios en sus sentidos. A lo mejor dicen, pues si Dios existe, que sienta un temblorcito, que se me nuble la vista, que vea algo resplandeciente. Pero Dios se muestra a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Nuevamente levanta tu Biblia. Aquí conoces a Dios. Amén. Aquí conoces a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es bueno porque se nos revela. Tú podrías decir, no, pero yo quiero que se me revele en una visión. Pero Jesús ha dicho, si tú conoces mis palabras, conoces a Dios, conoces al Padre. Y es por eso que hemos empezado este año, no solamente las primicias es el fruto de nuestro trabajo, sino las primicias también es nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestra vida, son nuestros pensamientos, es nuestro corazón, es nuestra alma, es nuestro cuerpo. Es por eso que hemos empezado a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser dependiente de escuchar y de saber la palabra de Dios, no dependiente de un pastor, de una pastora, de un mentor, de una mentora. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano, tienes que ser dependiente de la palabra de Dios. Amén. Y mediante su palabra nosotros sabemos lo que a Él le agrada, lo que a Él le desagrada. ¿Cuántos dicen amén? Lo que a Él le entristece, lo que a Él le alegra, lo que a Él le enoja. ¿Cómo es que es Dios con los necesitados? ¿Cuántos lo han leído? ¿Cómo es Dios con los desamparados? ¿Cómo Dios trata el pecado en la vida de las personas? ¿Cómo Dios trata a los enfermos y que necesitan libertad en su cuerpo? ¿Cómo es que Dios trata a los que están endemoniados? ¿Cómo es que Dios da libertad, da sanidad, da restauración? ¿Alguien necesita algo de lo que he mencionado? ¿Cómo es que Dios trata a los que piden misericordia? ¿Cuántos leíamos en la semana Mateo cuando le gritaban a Jesús?
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos lo leyeron? Amén. ¿Y cómo es que Jesús reaccionó? ¿Por qué? Porque mediante la palabra nosotros conocemos ¿a quién? A Dios, a Jesús. Mediante la palabra nosotros sabemos cómo es Él. ¿Cuántos han dicho yo quiero conocerte más? Amén. Tenemos que leer más. Dile a tu hermano, tienes que leer más. Tenemos que leer más, le responde su hermano que está al lado. Amén. Juan 20:31 nos dice que todas esas cosas fueron escritas para que nosotros creamos en Jesús, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida eterna. Es por eso que nosotros cuando estamos en el manual Hola comenzamos a leer Juan. ¿Cuántos ya comenzaron a leer Juan? ¿Por qué? Porque al cerrar Juan nos dice eso. Juan nos dice, Jesús hizo muchas cosas más, pero todas estas cosas están escritas aquí para que al tú escucharlo, creas en Él. Creas en Jesús, el Hijo de Dios, y al creer en Él puedas tener vida. ¿Cuántos dicen amén? Veíamos que la palabra de Dios nos da, ¿qué, iglesia? Vida. ¿Cuántos dicen amén? Juan 20:24 nos dice así: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen vida eterna? Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte, ¿a qué? A la vida. Y nos dice en Romanos 10:17, pues sabemos que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Levanta de nuevo tu Biblia, tu palabra. Amén. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Jesús? Que nosotros al escuchar su mensaje y creerlo, recibimos vida eterna. Y que la fe se desarrolla en nosotros, ¿por qué, iglesia? Por el oír la palabra de Dios. Y entonces creemos en Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? ¿Cuántos ya no van a leer su Biblia solo por cumplir? Solo por apagar la moral cristiana de decir que tengo que leer. ¿Cuántos hoy van a leer su Biblia para conocer a Dios, a Jesús? Levanta tu mano conmigo y dice: Señor, voy a creer en ti, voy a abrir mi Biblia, voy a leer, voy a creer, voy a practicar. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no se queda solamente ahí. Mateo 28, 19, 20 nos dice: entonces vayan por todo el mundo, por todas las calles, por todas las ciudades, por todos los países, por todas las avenidas, por todos los callejones. Vayan por donde no han pasado y no han anunciado la palabra del Señor. Y yendo por esos lugares, prediquen la palabra de Dios. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿qué, iglesia? Todas las cosas que Jesús ha hablado. Amén. Y aquí que yo estoy con vosotros, con ustedes, todos los días, hasta que yo venga nuevamente. ¿Qué nos indica Jesús? Que las palabras que ya recibimos, que ya escuchamos de Él, que ya leímos, las tenemos que llevar ¿a dónde? A todos los lugares donde no han escuchado la palabra de Dios. ¿Tú conoces algún lugar así? ¿O ya todo está lleno de la palabra de Dios? No. Dile a tu hermano, ¿tú conoces un lugar así? ¿O es raro para ti? Dile, ve y habla de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, iglesia? Porque es el mandato de Dios. Su palabra es suficiente, su palabra basta, su palabra da vida. ¿Cuántos dicen amén? Los versículos que leímos nos dicen para que aquellos que crean tengan vida. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es leer, creer la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios y llevar, ¿qué, iglesia?
la palabra de Dios. Haz lo que has recibido aquí. Es por eso que venimos los domingos para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que tú vas a tu grupo en casa, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Pero también es importante que tú abras tu Biblia en tu casa, tomes un tiempo y leas ¿qué? La palabra de Dios. Y después de eso, vayas con alguien que no conoce de Dios y le hables de Dios. Iglesia, llevar la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mejor que tú puedes hacer por una persona. Nosotros como iglesia hemos repartido despensas, hemos repartido frazadas, hemos dado desayunos, hemos dado ingredientes para esas cenas de Navidad, hemos repartido juguetes y lo vamos a seguir haciendo. Pero sabes, eso no es lo mejor que podemos dar como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor que nosotros podemos dar como iglesia y para lo cual Jesús nos ha llamado es para llevar su mensaje a las demás personas. Eso es lo mejor que nosotros como iglesia, ¿qué podemos hacer? Dar. Amén. No perdamos el enfoque de lo que el Señor nos ha dicho que llevemos. Lo mejor que podemos dar es ¿qué? Hablar de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si en verdad amamos a las personas, vamos a llevar el mensaje de salvación. ¿Cuántos lo creen? Si en verdad amamos a nuestros familiares que no conocen de Dios, vamos a llevar la palabra. Si en verdad amamos a nuestros amigos del trabajo, ¿vamos a qué? Llevar la palabra. Si en verdad amamos a nuestros colegas, a nuestros vecinos, ¿vamos a llevar qué, iglesia? La palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano, la palabra es suficiente. La palabra tiene poder, dile. Lleva el poder de Dios. Nos dice en Génesis 1:1 al 3. Quiero que me acompañes, Génesis 1:1 al 3. ¿Ya lo tienen? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. ¿Cuántos hemos estado así? Todos amorfos y vacíos. Pero nos dice, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, dilo conmigo, que haya luz. ¿Y qué pasó, iglesia? Dile a tu hermano, la palabra de Dios es suficiente. Y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Dice aquí que la tierra estaba sin forma y ¿qué? Y vacía. Y la oscuridad cubría. Pero cuando vino, iglesia, la palabra de Dios, ¿cuando vino qué? Dilo fuerte, ¿cuando vino qué? La palabra de Dios. Hubo forma, hubo orden y hubo luz. ¿Tú conoces alguna persona que necesite esto? ¿Tú eres una persona que necesita esto? Para ti es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios basta. Porque si Dios en todo lo que conocemos pudo hacer que hubiera forma, pudo hacer que ya no estuviera vacía y pudo hacer que hubiera luz en la oscuridad, ¿qué no puede hacer en nuestra vida? Dile a tu hermano, ¿qué no puede hacer en tu vida? ¿Lo puedes creer? Dile, ¿lo puedes creer? Si tus hijos, tus papás, tu familia, tus vecinos, tus colegas del trabajo, tus compañeros de la escuela necesitan sanidad, necesitan luz, necesitan dirección, necesitan llenar ese vacío, ¿qué crees que tienes que llevar? La palabra de Dios. Lleva el mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora di conmigo, autoridad de la palabra. Ya vimos que mediante la palabra de Dios nosotros conocemos a Dios, conocemos a Jesús. Amén. Nosotros lo conocemos a Él. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer la palabra de Dios, abrir nuestra Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora vamos a ver qué
Dios obra en autoridad por medio de su palabra. Las palabras de Dios que trae a sus discípulos les dice: ustedes harán mayores obras de las que yo hice. Y esas mayores obras que hizo Jesús tiene que ver con la autoridad que Dios ejerce sobre nuestra vida. Si nosotros recibimos la autoridad de Dios, vamos a creer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? A ver, levanta tu palabra. Y esa autoridad va a ser para nosotros vida, pero también vamos a llevar la autoridad de Dios a donde nosotros llevemos su palabra. ¿Cuántos creen esto? Amén. Entonces, por ejemplo, si tú dices, bueno, es que ahí no hablo porque creen en la hechicería. Y si hablo, a lo mejor me hacen mal de ojo. ¿Cuántos han dicho eso? Gracias a Dios ya no lo hemos escuchado, pero luego decían, es que me tienen envidia y por eso mi trabajo no prospera. No sé si tú lo dijiste. ¿Sí lo dijiste? Pero, ¿qué sucede? Eso no es nada comparado con la autoridad de Dios. Amén. Si tu hijo, tu hija, tus papás, tus vecinos, alguien que conoces está en vicio, está en alcohol, está en drogadicción, cree la palabra de Dios. Porque el alcohol, la drogadicción, el cigarro no tienen más autoridad que ¿qué, iglesia? Que la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a llevar libertad. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios va a llevar orden a su vida. La palabra de Dios va a llenar esos vacíos que tiene. Di conmigo, la palabra de Dios basta. Entonces lleva la autoridad de Dios, porque donde tú llevas la autoridad de Dios, donde llevas la palabra de Dios, ahí va la autoridad de Dios. Y Dios respalda su palabra porque Él trabaja con esa autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora de nuevo, levanta tu Biblia. Ok, los modernos levantan su celular. ¿Qué vas a hacer? Pues lleva la palabra de Dios. A lo mejor tú quieres regalar una Biblia, pero ¿sabes qué también tienes que hacer? Hablar de Dios. Y dile lo que has conocido, y dile lo que has aprendido de Él, y dile cómo es que Dios te ha ayudado. Y háblales de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Háblales de Cristo, porque eso va a generar algo en su corazón. Eso va a generar algo en su vida. Y va a llevar ese orden de Dios, esa autoridad de Cristo. Amén. Y a lo mejor si tú quieres, regálale una Biblia, regálale un Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Y dile, esto me ha ayudado mucho, como no tienes idea, y te lo quiero dar. Y los más modernos van a llevar un celular y le vas a decir, ahí viene la aplicación de la Biblia para que la leas. Al siguiente domingo todos van a traer su Biblia física. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo, mediante la palabra de Dios es su gobierno. Imagínate esto, que Dios creó al mundo mediante su palabra, como cantábamos la última canción, la última alabanza. Con solo hablar tú le diste vida a todo. ¿Cuántos lo creen? Imagínate el poder de esa palabra de Dios, que dijo sea la luz, y la luz se hizo. Que se separen las aguas de las tierras, y las aguas se separaron. Que haya forma, que haya vida. Y la vida existió, los planetas existieron, las estrellas, las galaxias, lo que conocemos y aún lo que no conocemos ha existido. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate esa autoridad y de repente Dios le da instrucciones a Adán y a Eva. Imagínate, no sé si tú te lo has preguntado, pero imagínate que Adán le haya preguntado a Dios, ¿de dónde salí? ¿Cómo se formó eso? ¿Cómo formó lo otro? Y que Dios le haya dicho, bueno, pues yo lo creé. Yo lo creé con mi palabra y te traje aquí para que disfrutes. Imagínate cómo se quedó Adán. Y a lo mejor Adán intentó que se cree el pasto, pero no sucedió nada.
Entonces supo de la autoridad que tenía Dios mediante ¿qué? Su palabra. Y luego les da las instrucciones y le dice: de todos los árboles puedes comer, pero de este árbol en específico no comerás. Cuando nosotros conocemos la magnitud de las palabras de Dios y la autoridad, sabemos que las instrucciones que Él nos da tienen poder y es para el bien de nuestra vida. Amén. Dios al principio gobernaba con su palabra. Así como creó todo, también gobernaba ¿por qué? Por su palabra, y da instrucciones. Posteriormente a Adán y a Eva, conocemos el pecado. Dios sigue gobernando a través de su palabra. Dios le hace el llamamiento a Abraham. ¿Lo puedes creer? ¿Lo has leído? Dios le da la instrucción y le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. E imagínate esto: Abraham escuchó la voz de Dios y ¿qué hizo? Salió, peregrinó por una tierra que no conocía, a una tierra que no conocía, pero por el poder de la palabra de Dios, él creyó. Y Dios siguió gobernando a través de ¿qué, iglesia? Su palabra. Posteriormente a la formación del pueblo de Israel, las 12 tribus que nosotros conocemos, Dios le da instrucciones a Moisés y le dicta las tablas de la ley. Si tú pensabas que las tablas Moisés se las encontró ahí en el cerro, no. Dios le dictó lo que tenía que ir escribiendo en las tablas de la ley. Dios quiso que su gobierno en el pueblo de Israel fuera a través de ¿qué? De su palabra. Posteriormente el pueblo pide un rey. Queremos ser como las otras naciones, queremos tener un rey, queremos tener alguien que nos gobierne, queremos tener algo visible que las otras naciones puedan ver. Rechazan el mandato de Dios, la dirección de Dios, el gobierno de Dios. Y Dios les dice al profeta: dales el rey, unge al rey, levanta al rey. El rey es levantado, pero Dios seguía gobernando a través de su palabra. ¿Por qué? Porque están los profetas. ¿Sabes a quién respondía el rey? A los profetas. Dios siguió enviando su palabra a los profetas para guiar al rey y que el rey pudiera guiar al pueblo. Entonces, cuando el rey se desviaba, Dios hablaba al profeta, el profeta iba con el rey y le decía: te estás desviando, estás pecando. ¿Por qué estás con ídolos? ¿Por qué has levantado altares que no son para Dios? Estás corrompiendo al pueblo, lo estás llevando por iniquidad, lo estás llevando por maldad, tienes que volver. Y Dios, su gobierno de Dios era a través de ¿qué? De su palabra en los profetas. Por medio de los profetas también fue el juicio que se levantó al pueblo de Dios, que les dijo: por causa de tu pecado se va a levantar una nación contra ti, te van a llevar esclavo. Pero por medio de su palabra también Dios da la promesa de un rey, de un príncipe de paz, de un consejero que restablecería su reino aquí en la tierra para siempre. ¿De quién hablamos, iglesia? De Jesús. Y cuando vino Jesús, ¿qué crees que hacía? Por medio de su palabra daba vida, tenía autoridad. Con el poder de su palabra Jesús sanaba a los enfermos. ¿Cuántos lo leyeron en la semana? Y echaba fuera ¿qué? Demonios. ¿Lo puedes creer? Esto lo encuentras tú si lo quieres anotar en Mateo 8:16. Con el poder de su palabra Jesús llamaba a las personas y éstas dejaban todo y lo seguían. Cuando Jesús escoge a sus discípulos, les dice: hey, ven y sígueme. Y la persona que se iba a convertir en su discípulo, ¿qué hacía? Lo dejaba todo y por el poder de la palabra ¿de quién? De Dios. Acompáñame a Juan 1. ¿Ya lo tienes? Juan 1:1. Dice así: en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios. ¿Y la palabra quién era, iglesia? Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado
sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Cuántos dicen amén? Y en la actualidad Dios sigue gobernando a través de su palabra, iglesia. ¿Lo puedes creer? Pero ¿qué es lo que sucede? Yo te decía, al principio Adán y Eva estaban con Dios y Dios los ministraba y Dios estaba con ellos mediante su palabra. Pero vino la serpiente, vino el diablo. Y el diablo lo primero que atacó de Dios fueron sus palabras. Entonces les dice, Dios les ha dicho eso. No es cierto, no es cierto que morirán. No es cierto que si comen del árbol ustedes van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean igual a ¿quién? A Él. Imagínate este engaño. Si Dios no quisiera, o si ese fuera el producto de comer el fruto, simplemente Dios no lo hubiera puesto ahí. ¿Cuántos dicen amén? Pero la serpiente es astuta, el diablo es astuto. Y lo primero que atacó en Adán y Eva fue, ¿por medio de qué? De tergiversar la palabra de Dios. Y les dicen, no es cierto. Y lo primero que el diablo ataca en nuestras vidas, ¿qué crees que es? Te dice el diablo, no es necesario que leas. ¿Para qué lees si no entiendes nada? ¿Para qué lees si te duermes? ¿Para qué lees si es un libro más? ¿Cómo va a tener poder de Dios? ¿Cómo va a ser salvo tu hijo, tu hija con la Biblia si solo son palabras? ¿Cómo vas a ser sano tú si lo que necesitas es un médico, lo que necesitas es dinero, lo que necesitas es una operación y no la Biblia? ¿Cuántos han escuchado esas mentiras? Lo primero que Él ataca en nosotros es la palabra de Dios. Por eso yo te decía, tenemos que ser una iglesia dependientes de la palabra de Dios, dependientes de la Biblia y no de lo que podamos escuchar en internet, en la tele, en la radio, en las revistas. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios trae a mí la vida que Jesús quiere. Si yo la creo, si yo me apropio de esto. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano, permite que la palabra de Dios gobierne a tu vida. Donde apliquemos la palabra de Dios, iglesia, ahí estaremos ejerciendo la autoridad de Dios, la palabra de Dios. Pero donde nosotros rechacemos la palabra de Dios, ahí también, ¿qué sucede? Rechazamos la autoridad de Dios. Y esto es algo impresionante porque yo quiero que tú hagas memoria. ¿Qué versículos de la Biblia has rechazado? ¿Qué enseñanzas de Dios dices, no, esto no es para mí? Amén. Pero ese es el gobierno de Dios. Yo quiero decirte, tenemos un gobierno, el gobierno de México, el gobierno del presidente con leyes, con estatutos, con principios, con obligaciones, con beneficios. Pero tú, al ser un residente de aquí de nuestra nación, ser mexicano, ya teniendo tus 18 años, tienes obligaciones con el gobierno. ¿Cuántos dicen amén? No puedes decir, bueno, tomo lo bueno del gobierno, pero no quiero ¿qué? Lo malo. Quiero la luz, pero no quiero pagar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero el teléfono, pero ¿por qué no el gobierno lo hace gratis? Quiero el internet, pero no quiero pagar por el internet. Quiero que el gobierno lo haga suyo y nos los dé a todos porque ese es el trabajo del gobierno. ¿Así decimos? Dile a tu hermano, no tienes que ser así. Aceptar un gobierno es aceptar lo que nos brinda. Puede ser en protección, puede ser en bienes, puede ser en beneficios, pero también aceptamos ¿qué? Las responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén? Y es así mismo con el gobierno de Dios. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, no le podemos decir al Señor, bueno, de este cachito a este cachito de este versículo sí lo acepto, pero del 4 al 20 no.
¿Qué crees que te diga Dios? ¿Aceptas o no aceptas mi gobierno sobre tu vida? Amén. Y es así con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser humildes. Nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios actúe y que tome autoridad, porque muchas veces cuando Dios no actúa en nosotros no es porque Él no tenga el poder para actuar, es porque no tenemos la autoridad de su palabra en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida es cuando Él empieza a tomar autoridad. Entonces sí, hay que decirle al Señor: Señor, necesito tu autoridad sobre mi cuerpo, porque ya parece carcachita, le suena todo. Entonces Dios te va a decir: muy bien, hijo, lee la palabra de Dios, cree la palabra de Dios, aplica la palabra de Dios y yo voy a ejercer autoridad en tu cuerpo. Y comienzas a sanar. Y Dios comienza a traer libertad. Y Dios comienza, como leíamos, a traer orden, a traer forma, a traer luz. Porque has ejercido la palabra de Dios en ti y ahora la autoridad del Padre está sobre ti. ¿Y qué crees que sucede? Ya no hay autoridad del cigarro en ti, del alcohol, de la drogadicción. De lo que antes te ataba, ya no tiene más autoridad que ¿qué? Que la palabra de Dios. Porque ahora la palabra de Dios ha tomado, ¿qué, iglesia? Autoridad en ti. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntale a tu hermano: ¿quieres la autoridad de la palabra de Dios? ¿O ya te enojaste? Dile. ¿O ya te enojaste con la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva y eficaz, como veíamos el domingo pasado. Más cortante que toda espada ¿de qué? De doble filo. Y nos dice este versículo: y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. La palabra de Dios es como un espejo donde se refleja fielmente lo que somos. Y a veces, ¿cómo cuesta eso? ¿Cuántos dicen amén? Que refleje lo que verdaderamente somos, pero es necesario con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es esto lo que hace la palabra de Dios. Nos muestra cómo somos, nos muestra nuestra realidad, pero ¿sabes también qué hace? Que nos quita la venda de los ojos. No solamente te muestra eso, o no simplemente te muestra eso, te muestra tu real condición para que te des cuenta en dónde estás y por qué es necesario salir de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Es como unos rayos X que va examinando cada área de tu vida y te va mostrando qué es lo que hay y por qué tienes que salir de ahí. A lo mejor antes eras muy enojón y tú decías: bueno, es mi carácter y es normal, pero la palabra de Dios obra en tu vida y te dice: bueno, es que mira, tú eres enojón por esto y por esto y por esto. Pero ¿sabes qué sucede? Que cuando tú eres enojón estás causando esto, esto y esto. ¿Y sabes qué más sucede? Dios te quiere dar esto, esto y esto. Entonces la palabra de Dios no solamente es fiel reflejo de lo que eres, sino que te da tu condición y te dice por qué es necesario cambiar. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Di conmigo: voy a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como veíamos el domingo pasado, la palabra de Dios también hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Pero quiero decirte esto: nosotros no leemos la palabra de Dios simplemente para ser más sabios, aunque la palabra de Dios lo hace. Amén. Nosotros no leemos la palabra de Dios para descubrir un misterio. Es que el misterio del fin del mundo, el apocalipsis, los demonios, los ángeles, el nuevo orden mundial. Nosotros no leemos la Biblia para eso. Nosotros no leemos la Biblia para ser mayor que mi hermano. Voltea con tu hermano y dile: yo no leo la Biblia por eso. Amén. Nosotros leemos la Biblia porque a través de esto el Espíritu Santo obra en mí.
y me hace cada día parecerme más ¿a quién? A Jesús. Leíamos en la semana, aprendan de mí, decía Jesús, que soy manso y humilde. No se estén peleando por los lugares, quién es mayor, quién es menor entre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y tendrán paz en su corazón. Son las palabras de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Leemos la Biblia para conocer a Dios y que a través de la palabra de Dios, su Espíritu Santo me transforme, me cambie, me renueve, como ahorita estábamos viendo. ¿Cuántos dicen amén? Un evangelista de los años 50 decía: la Biblia no se nos dio para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y otro evangelista de nuestros tiempos, pastor también, teólogo, nos dice que el problema muchas veces de la iglesia no es que no entienda lo que lee de la Biblia, sino es que aquello que entiende no lo aplica en su vida. Dile a tu hermano: lo que lees, lo que entiendes, eso haz. ¿Cuántos dicen amén? Yo hacía una lista de lo que decía, lo que íbamos leyendo la Biblia. Entonces decía ahí: no juzgar. ¿Qué tengo que hacer? No juzgar. Perdonar. ¿Qué tengo que hacer? Perdonar. Y es sencillo entender la palabra de Dios. Muchas veces lo difícil que es aplicarlo. Pero ¿cuántos lo quieren hacer? Amén. Y quiero cerrar con esto. Di conmigo: el Espíritu Santo. Di conmigo: la palabra y el Espíritu. Y algo necesario para nosotros, iglesia, es el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren más del Espíritu de Dios? Nos dice que el versículo que acabamos de leer en Génesis 1:1 al 3 nos dice que estaba la palabra de Dios, pero también estaba, ¿sabes qué? El Espíritu Santo. Nos dice que estaba ahí la tierra y el Espíritu se paseaba sobre las aguas. Porque donde hay palabra de Dios, tiene que haber Espíritu Santo. Si no, la palabra de Dios no es efectiva. Amén. ¿Cuántos quieren del Espíritu? Es por eso que cuando nosotros leemos la Biblia, tiene que estar ahí el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 33:6, lo puedes buscar en tu casa. Nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La Biblia nos dice aliento, que también es espíritu. Cuando Dios sopla sobre el hombre, nos dice que sopló aliento de vida. Espíritu. ¿Cuántos quieren del Espíritu? Juan 14:26. El versículo anterior era Salmos 33:6. Juan 14:26 nos dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Cuántos dicen amén? Jesús promete que enviará al Espíritu Santo y nos dice: Él les va a enseñar todo y les recordará. Eso no quiere decir que no tengamos que leer la palabra de Dios. El Espíritu nos recuerda a través de lo que tú lees, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importante. ¿Por qué? Di conmigo: el diablo y sus demonios conocen la Biblia. Amén. Quiero decirte algo. Un hermano se le acercó al pastor de una iglesia y le decía: pastor, ya no voy a leer nada porque no entiendo nada. ¿Cuántos están así? A ver, ¿pueden levantar su mano? Ya no voy a leer nada porque no entiendo nada. Y el pastor le dijo: ¿sabes qué? Tú sigue leyendo. Este hermano pues estaba saliendo de los vicios, del alcohol, de la drogadicción, de lo que le hacía caer a él en un largo periodo de desenfreno en su vida, en las calles. Y el pastor le dijo: ¿sabes qué? Sigue leyendo. Te voy a decir por qué. A lo mejor tú no entiendes, pero los demonios sí entienden la palabra de Dios. Dile a tu hermano: sigue leyendo,
Porque los demonios sí entienden la palabra de Dios. Pero no solo eso, iglesia. El Espíritu Santo trae revelación a nosotros. Amén. El Espíritu Santo trae revelación. Nuestra tarea es leer, creer, aplicar la palabra de Dios. La tarea del Espíritu Santo es obrar a través de lo que nosotros vamos leyendo y vamos creyendo. Si tú haces un compromiso de leer siempre la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de hacer la palabra de Dios, te aseguro que tu vida no va a volver a ser igual. Porque ahí el Espíritu va a decir: aquí hay libertad para andar sobre esa persona, para poner orden, para traer luz, para traer forma. ¿Cuántos dicen amén? Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos quieren esto? Esto es el Espíritu Santo. Nos recuerda, nos trae dirección, nos trae guía y nosotros podemos hablar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos vamos a empezar a ver la palabra de Dios distinta? ¿Cuántos quieren empezar a hacer ese compromiso para que la palabra de Dios obre en sus vidas? ¿Cuántos quieren llevar la palabra de Dios a donde no ha sido anunciada? Amén. Te invito a que te pongas de pie, iglesia. Yo te quiero animar a que tú puedas recibir también el Espíritu Santo y hacer ese compromiso con Dios. Dice en la palabra de Dios que para Él nada es imposible. Y a lo mejor tú has visto algo imposible en tu vida que no puedas desarrollar en Dios. Tú dices: no me es posible leer la Biblia, no me es posible orar, no me es posible entender lo que Dios quiere. Pero para Dios nada es imposible y Él puede actuar. Cierra tus ojos un momento. Yo quiero hacer un llamado a que pasen acá.